La compañía Surince Porcelain fabrica tazas y platos de cerámica. Para cada taza o plato, un trabajador mide una cantidad fija de material y la pone en la máquina que las forma, de donde pasa al vidriado y secado automático. En promedio, un trabajador necesita 3 minutos para iniciar el proceso de una taza y 2 minutos para el de un plato. El material para una taza cuesta 25 centavos de dólar y el material para un plato cuesta 20 centavos de dólar. Si se asignan 44 dólares diarios para la producción de tazas y platos, ¿cuántos deben fabricarse de cada uno en un día de trabajo de 8 horas? Si un trabajador se encuentra trabajando cada minuto y se gastan exactamente 44 dólares en materiales. Bueno, este es un problema de aplicación de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a lo primero es sacar las ecuaciones lineales, pero para eso necesitamos determinar las variables. Eso casi siempre lo vamos a poder obtener en la pregunta del problema. Aquí nos dice cuántos deben fabricarse de cada uno en un día de trabajo de 8 horas. ¿Cuántos? Entonces, el problema nos habla de que se fabrican tazas y platos de cerámica. Esas serían las dos variables. Entonces vamos a decir acá, podemos decir entonces, vamos a marcar que X, vamos a decir que es el número de tazas que se fabrican, ¿sí? Entonces sería número de tazas. Ya damos por entendido que es que se fabrica. Bien. Y vamos a marcar como Y, la variable Y, número de platos. Bien, bueno, entonces ahí ya damos por entendido que son los que se fabrican, ¿no? Ya pues si quieres, si te piden como más rigurosidad, pues le adicionas aquí el texto de que se fabrican tazas y platos. Bueno, entonces ya tenemos las dos variables. Ahora vamos con las ecuaciones. Bien, la primera parte del problema, esos párrafos, bueno, no es que nos diga mucho, es como ahí como quien dice relleno. Y a partir de aquí ya empieza uno a poder marcar las ecuaciones. Casi siempre, cada vez que hay un punto seguido, un punto aparte, te va a determinar la ecuación. Entonces, por ejemplo, aquí hay una primera ecuación para trabajar con ella, aquí. Y aquí ya hay un punto seguido. Entonces vamos a trabajar con este párrafo de aquí. Dice aquí en promedio, un trabajador necesita 3 minutos para iniciar el proceso de una taza. Entonces, 3 minutos para una taza. Como aquí tenemos que X es el número de tazas, entonces X es variable, X varía. X puede ser 1, 2, 3. Bueno, la cantidad de tazas que sea necesario ahí. Y por cada taza se gasta 3 minutos en iniciar el proceso. Entonces vamos a expresarlo, lo vamos a modelar como 3, utilizemos otro color, 3 por X, ¿sí? O 3X, 3 por X o 3X. 3 minutos por la cantidad de tazas, eso nos dará la cantidad, el tiempo total con las tazas en sí. Y luego nos habla de 2 minutos para un plato, entonces ahí sería 2Y, 2 minutos por la cantidad de platos, 2Y. Aquí va a ser sumado. Este I lo vamos a interpretar como una suma porque es la fabricación de las dos cosas, de las tazas y los platos. Entonces, ¿cuánto se gasta en tiempo al fabricar tanto tazas y platos? Entonces se suma aquí. Y aquí debe ser igual, como es una ecuación, debemos de igualarlo a algo. Y aquí no está la información, debemos buscarla. Y va a estar acá, fíjate acá, 8 horas, dice acá. Dice, ¿cuántos debe fabricarse cada uno en un día de trabajo? De 8 horas. Se gastan 8 horas de trabajo ahí. Si un trabajador se encuentra trabajando cada minuto, esto se hace las 8 horas completicas. Pero entonces aquí no podemos colocar, ojo aquí, no podemos colocar 8 horas.
Aquí es la trampa, es la cascarita que casi siempre se coloca en estos problemas. Estos problemas son relativamente sencillos, pero siempre van a colocar estas cascaritas de cambio de unidades de medida o magnitudes. Entonces, este 8 no tiene la misma unidad de medida que acá, porque acá son minutos, 3 minutos, 2 minutos, y acá son 8 horas. Entonces, aquí debemos convertir, ya sea los minutos a horas o las horas a minutos. Aquí queda más fácil volver las horas a minutos, ¿sí? Porque también se puede, ¿no? Convertir los minutos a horas, pero pues aquí te van a quedar en decimales o fracciones, entonces pues se complica un poquito ahí. Bueno, entonces decimos las 8 horas, pues pasamos a minutos. Recordemos ahí que cada hora tiene 60 minutos, entonces simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar las 8 por los 60 minutos de cada hora. Entonces nos da 8 por 6, 48, y le aumentamos el 0, quedaría ya minutos. Ese dato sí, ya lo podemos colocar. ¿Ok? Bueno, esas son las trampitas que colocan en estos problemas, las cascaritas que le decimos acá. Bien, borremos aquí. Bueno, ya tenemos la primera ecuación, la ecuación 1, y vamos con la segunda ecuación. Entonces ya tiene que salir de acá de la otra información. Efectivamente aquí nos habla de el material para una taza cuesta 25 centavos, y el material para un plato cuesta 20. Bueno, y entonces aquí ya queda un punto seguido, ahí queda marcada la otra ecuación. Bueno, entonces acá dice aquí, el material para una taza cuesta 25 centavos. Entonces sería una taza es X, ¿no? La cantidad de tazas, entonces no sabemos cuántas tazas son, entonces va a ser 25 centavos por X, por la cantidad de tazas. Y el material, entonces más el del plato, 20 centavos, entonces sería 20Y. Bien. También es una suma porque la idea es sumar todo lo que se gasta en construir, en fabricar los dos, ¿no? Tazas y platos. Bueno, ahí se van sumando. Igual, entonces aquí pasa lo mismo, aquí no está la parte del igual, hay que buscarla acá. Y efectivamente acá dice, si se asignan 44 dólares diarios, y acá abajo nos confirman que se gastan todos los 44 dólares. Entonces, esa es la información que necesitamos. Pero nuevamente, acá no podemos colocar 44, porque esto está en dólares y esto está en centavos de dólar. Entonces debemos equiparar esas dos unidades. Ya sea que conviertas estos centavos a dólares, por ejemplo, 25 centavos, su equivalente en dólares sería 0,25. Y acá sería 0,20 o 0,2, 0,2. Y ahí ya colocaríamos 44. Esa es una opción, es una ecuación. Pero trabajar con estos decimales pues es un poquito cártico, entonces no. Pero igual lo puedes hacer por ahí. Y al final nos tiene que dar lo mismo. Pero entonces vamos a buscar otra alternativa mucho mejor. Trabajar con números enteros pues resulta mejor, ¿no? Más cómodo. Entonces, estos 44 dólares los vamos a pasar simplemente a centavos de dólar. 44 dólares, cada dólar tiene 100 centavos de dólar, entonces simplemente multiplicar por 100. Y multiplicar por 100 es aumentar los dos ceros aquí, y ya. Bien, esas serían las dos ecuaciones. A ver qué se me falta aquí. Bueno, ahí ya está toda la información. Entonces, esa es la idea para resolver estos problemas, ¿sí? Ten presente ahí. Bueno, primero se hace una lectura completa del problema, como para saber contextualizarse, saber de qué trata. Vas a la pregunta, ahí la pregunta casi siempre te va a determinar las variables, y no, pues quién va a ser X, quién va a ser Y, quién va a ser Z. Y luego, en la puntuación, cada vez que hay un punto seguido, un punto aparte, casi siempre te van a demarcar las ecuaciones.
Bien, hay cositas de relleno, como por ejemplo este párrafo acá es relleno del problema. Y ten presente siempre las unidades de medida, que a veces esa es la cascarita que colocan, ¿no? Que es, eh, hay que equiparar esas unidades. Entonces, eso es como lo más importante ahí. Bueno, ya tenemos las ecuaciones, entonces ahora vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Para resolver el sistema de ecuaciones, entonces si no te dicen utilice tal método, pues utilizas el que quieras, el que yo te recomiendo aquí el que domines más, el que más te guste, sí, el que más dominio tengas. Casi siempre gusta el de Kramer, la regla de Kramer, por ejemplo, porque es un sistema 2 por 2, entonces es fácil usar Kramer. Eh, Eliminación, reducción, sustitución, igualación. El método gráfico, bueno, Gauss-Jordan también se puede usar aquí. Yo aquí voy a hacer el método de eliminación, ¿sí? Pero repito, tú puedes hacerlo por cualquier método. Casi siempre gusta el de Kramer, ¿no? La regla de Kramer. Y bien, al final el resultado tiene que ser el mismo. Entonces voy a usar el método de eliminación. Voy a eliminar la letra Y. Para eso, entonces voy a necesitar que este 2 se convierta en 20. Entonces voy a multiplicar toda la ecuación 1, la voy a multiplicar por -10. ¿Sí? Así ya obtengo aquí -20, ¿sí? Para que se me cancele con este 20. -20 más 20 se va a dar 0 y se va a cancelar. Lo que den los otros números no nos interesa, pues lo que vaya dando. ¿Sí? Ahí vamos recordando ese método. Este es método de eliminación o reducción que se le llama. Bueno, entonces, multiplicamos aquí. Sería -10 por 3 nos da -30x. Aquí nos da -10 por 2, nos da -20. Y acá nos da menos 480 y simplemente le adicionamos el 0. La segunda ecuación queda igual. Y sumamos o restamos la ecuación, dependiendo del caso. Bien, de una pues aquí lo que queríamos era cancelar la y, entonces esto se nos va a cancelar. Aquí hay que tener mucho cuidado con esta operación. -30 más 25. Se hace una resta. Signos diferentes se restan. Nos da 5 y se deja el signo del número mayor. Mayor valor absoluto. Bueno, número mayor ahí. Para no enredarnos tanto ahí. Lo mismo acá. Signos diferentes se restan. Da 400. Y se deja el signo del mayor. Ojo con eso. Aquí mucho cuidado con los signos. Recuerden que en matemáticas, cualquier signo que cambie, pues empieza a fallar toda la respuesta. Ahora, este -5 está multiplicando la x, entonces lo pasamos a dividir. Y aquí ya no hacemos la división. 400 sobre 5, eso nos da 80. ¿Sí? 80 por 5, 480. Ahora el signo, menos dividido entre menos, eso nos da más. Si quieres lo dejas más, o si no, pues lo dejamos ahí. Ya se entiende que es positivo. Bien, entonces ya hemos encontrado x. X, que es el número de tazas, Bueno, ahí. Ahora, con x podemos hallar y utilizando cualquiera de las dos ecuaciones. La que te parezca más fácil, pues yo creería que la primera, ¿no? Porque tiene primero números más pequeñitos. Sí, pues eso sí, por lo que tiene números más pequeñitos sería. Entonces sería 3 por x, pero x ya vale 80, entonces de una vez lo reemplazamos aquí. Y vamos a empezar a despejar y. 3 por 8, 240 nos da. Así. El 240 que está positivo lo pasamos al otro lado y pasa a restar. Y hacemos la resta. 480 menos 240 nos da 240. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir.
y ya nos da 120 la división. Bueno, ahí ya depende de la habilidad que tengas, pues obviamente puedes ir saltando pasos, no es necesario hacerlos todos ahí. Ok, entonces ya, esa sería la respuesta. Entonces, Y serían 120, sería la cantidad de platos que se fabrican, y 80, que sería la cantidad de tazas que se fabrican. Y ya ahí quedaría resuelto el problema. Bueno, espero haberme hecho entender, que te haya sido útil, y nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta